Piali, neno toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 11ª casilla de la 23ª, el Tonali Matlacli Guanse Tecpat. Tecpat es el cuchillo de pedernal. Este signo es del rumbo del norte, el color es el blanco. Vean qué preciosa estructura tenemos aquí en este tono blanco. Y bueno, pues en el numeral 11 tenemos a Yowaltecuhtli o también a Chalmecatecuhtli. Ambas son denominaciones de Mictlantecuhtli, el señor del Mictlán, el que resguarda los saberes sagrados. Ese espacio de silencio y de creación a donde vamos cuando ensoñamos y en donde están los huesos de todas las humanidades que nos han precedido. Con Chalmecatecuhtli viene Alot, la guacamaya roja, esa que es escandalosa y cuyas plumas son del color del tona. Y tenemos como regente del signo Tecpat a Chalchutotolin, el guajolote enjollado, que es una advocación de Yayauquitezcatlipoca, el espejo de obsidiana, el que nos habla del autosacrificio, que es el único posible para transformarnos. Todos los númenes, todos los dioses en la mitología nahua y maya se han sacrificado para crear a los seres vivos, a los hombres, a los animales y también este espacio-tiempo y también el sol, porque Nanahuatzin recuerden que se sacrificó para hacer el sol. Así que hoy Chalchutotolin nos recuerda el valor del autosacrificio. Hay que sacrificar la queja, hay que sacrificar todo aquello que no nos impide, que no nos impide mostrar nuestra luz. Eso está bien dicho. Y bueno, tenemos como señora de la noche a Chalchiutlicue, la de la falda preciosa, la que nos hace fluir. Estas piedras maravillosas, miren, yo traigo mis chalchihuits aquí para recordar que en la vida hay que seguir adelante. A veces nos toca nadar contracorriente, es cierto, pero muchas veces hay que irnos, soltarnos de muertito en esa agua maravillosa. Y bueno, pues el conjuro de este tonali es el siguiente. Allá donde crujen las lajas de obsidiana, yo me levanto siendo Matlacli Guanse Tecpat, el cuchillo de pedernal, la luz que rasga la oscuridad, el brillo en mi conciencia, y con las plumas de Alot me transformo y me convierto en el mismo señor del autosacrificio, en Chalchutotolin. Voy a fluir en esta vida con la fuerza de la señora de la falda preciosa, Chalchiutlicue. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lilical-Tonac, porque Lilical-Tonac no te abandona. Y bueno, pues nos vemos mañana con la siguiente lectura y disfruten de este lugar. Miren, me gustó esta estructura porque me recordó a esos murales de Malinalco. De alguna manera tienen algo en común, ¿cierto? Bueno, nos vemos pronto. ¡Timota!